La historia que les voy a relatar es acerca de un tiempo no muy lejano, en el que dar la palabra bastaba para impartir justicia. ¿Lleváis todo? ¿La mochila? Sí. ¿El bocadillo? Sí. ¿El agua? Sí. Ah, ¿y el cuadernillo para apuntarlo todo? Sí. Y recordar que vamos a pasar un día en la montaña, disfrutando al máximo e intentando no dejar ningún resto. Vale, vámonos que se hace tarde. Y tenemos mucho camino hasta llegar al Motrotón. Recordar todo lo que os ha dicho Paola. Y estar muy atentos que hoy vais a aprender mucho. Y no se os olvide nada. ¿Lleváis el botiquín? Sí. ¿Estáis todos y todas? Paola, falta Pablo. ¡Pablo! Ay, perdona, Paula, que lleguemos tarde, pero es que me he dormido. Venga. No pasa nada. Venga, vale, Venga. Pórtate bien. Hasta luego, pásalo bien. Venga. Venga. ¿Qué has hecho, María? Desde aquí se ven los castillejos. Paola nos ha dicho que hace mucho tiempo vivían personas. ¿Son esas dos montañas que hay a los lados del Motrotón? Sí. ¡Jo! ¡Qué pequeñitas! No se llaman montañas, se llaman colinas. ¿Tú como vives en Madrid lo llamas así? Pues claro que sí. Yo voy a jugar a toros. Ahora, ¿cuándo almorzamos? Tengo hambre. Cuando lleguemos al Motrotón, ya falta poco. Mira, cuántas ovejas. Sí, vamos a tocarla. Alfonso, ¿Eh? Julián, Hola. ¿qué tal? Aquí estamos hoy para todo el día. Vaya, qué casualidad, ¿no? Encontrarnos aquí. Una vez. Pensábamos sentarnos a almorzar. ¿Molestaremos a las ovejas o algo? Saca el almuerzo que ellos lo hacen. Sí, pues vamos a aprovechar y si les parece les cuentan algo sobre las ovejas a los chiquillos. ¿Vale? Voy a llamarles. Voy a llamarlos que vengan para acá. Venga, chicos, Vale, todos chicas. Vamos a sentarnos a almorzar. Sacamos el almuerzo y mientras almorzamos, Julián y el tío Alfonso nos contarán algunas cosas de las ovejas, ¿vale? Venga, vamos a sentarnos. Vale. Sentaros todos a almorzar. ¡Oh! No encuentro mi bocadillo. Mira bien, ¿no lo habrás perdido por el camino? A lo mejor se lo ha comido una oveja. ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo almorzar. Seguro que se lo ha comido Fran. Él sabía que llevaba tortilla y a él le gusta mucho. ¡Yo
decidido que yo traigo uno muy bueno de jamón. Bueno, vamos a mirar bien en las mochilas, a ver si lo lleva alguien. Yo no lo tengo. Yo lo tengo. Veo que tienen un conflicto. Alguien ha perdido el bocadillo, no se creas. El pastor les explicó una tradición del pueblo de Iátova. No hace mucho tiempo, el ganado de los pastores provocaba daños en los cultivos. Para resolver estos conflictos se celebraba el juramento de los pastores. Un tribunal popular sin normas escritas donde el valor de la palabra bastaba para restablecer la justicia. Chicas, esta noche se va a hacer el juramento de los pastores. Creo que este mes tiene muchos años que resolver. ¿Sí? Sí. El que no acuda se le cargarán los daños. Primer daño. Daño de trigo comido por ganado lanar y cabrío en propiedad de Juan Simposa, visto por los veedores en día 10 de febrero de 1920. A ver, pastores, ¿qué sabéis de este daño? Venga, pastores, que se hace tarde y hay muchos daños que fallar. A ver, los guardas, ¿vieron ustedes por allí a algún ganado? No, no vimos a ninguno. Y parece que los pastores tampoco quieren decir si lo vieron. Pero ese día pasaron por allí Juanito y Jorge. A ver, Jorge, ¿qué tienes que decir? Que yo no fui, que yo vigilé bien al ganado. Sería el de Juanillo. ¿Pero qué dices, mentiroso? Que yo no fui. Que el tuyo nadie más que el tuyo pudo haber hecho ese daño. Que tu perro no vigila bien. Pues si no fuiste tú, debió ser otro. Yo no fui. ¡A jurar todo el mundo! Juro por el santo nombre de Dios y por mi ganado que no sé nada de semejante daño. Juro por el santo nombre de Dios y por mi ganado que no sé nada de semejante daño. Juro por el santo nombre de Dios
y por mi ganado, que no sé nada de semejante daño. Juro por el santo nombre de Dios y por mi ganado que no sé nada de semejante daño. Juro por el santo nombre de Dios y por mi ganado que no sé nada de semejante daño. Bueno, como no ser el culpable dañador es todos los pastores. Apaga todo el mundo, se grita el siguiente niño. Daño de fruto de jamor de olivo comido por ganado cabrío en propiedad de Pedro del Río, visto por los veedores el día 13 de febrero de 1920. Señor alcalde, ese daño me lo puede cargar a mí, que me dormí y las cabras me entraron sin darme cuenta de ello. Muy bien, dañador Ramón de Serafín. Y ahora que conocían el juramento de los pastores, ¿cómo iban a resolver los niños el conflicto del bocadillo? Bueno, hacemos el juramento. A ver quién tiene bocadillo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo juraría, pero si le doy un trozo de mi bocadillo mejor. Y yo otro. Y yo otro. Y yo otro. Oh, menos mal que os he encontrado. Con las prisas de esta mañana nos hemos dejado el bocadillo en casa. Espero que os haya gustado nuestra historia, zagales, y que vuestra palabra sea de fiar.